Hola, hola amigos, bienvenidos sean todos a su canal Mapa del Poder. Hoy es 14 de julio del año 2025 y hoy realizaremos una actualización de los acontecimientos que están ocurriendo en el conflicto de Ucrania. Fundamentalmente vamos a observar lo que ha realizado el ejército ruso en dirección de la región de Sumy, también en dirección del lado derecho de nuestro mapa o del lado este, especialmente en lo que es el frente de Rutkodo, y también tenemos información de Donetsk que recordemos que el día de ayer también realizamos un gran y importante análisis sobre el terreno y de lo que el ejército ruso podría estar realizando en estas próximas horas, días y semanas. Pero bueno, queridos amigos, antes de comenzar, yo quiero saludar a todas las personas en general que me escuchan desde cualquier parte del mundo. En especial quiero saludar a todos nuestros amigos suscriptores del canal. Hago un llamado para que se suscriban, a que den like y a que comenten sus opiniones personales. Dicho todo esto, pues vamos a dirigirnos directamente a la información. Y es que el día de hoy, queridos amigos, tenemos información de lo que viene siendo la parte norte, en especial la región de Sumy. Recordemos que en esa región de Sumy, pues el ejército ruso, desde que cruzó las fronteras oficiales entre Rusia y Ucrania, valga la redundancia, pues han avanzado hasta lo que viene siendo la fortaleza de Yunakivka. Recordemos que en este punto realizamos un análisis exhausto sobre quiénes estaban operando y cómo lo estaban realizando en este frente, por lo cual tenemos que centrarnos muy bien y tomar con pinzas, entre comillas, la información que nos llega diariamente. En primer lugar, pues el día de hoy teníamos información, nos llegaba la información del medio de Mapping Aimikik que nos informaban que el ejército ruso pues había ya realizado un avance, lo que viene siendo en la parte este de la localidad de Kindrachivka. Recordemos que la localidad de Kindrachivka, queridos amigos, pues ha sido testigo de una oleada de contraofensiva que ha llevado el ejército ucraniano en compañía de mercenarios, especialmente colombianos. En este punto pues también habíamos recalcado que el ejército ruso pues estaba realizando bombardeos muy consecutivamente en esta zona que hemos marcado, y también pues que el ejército ruso, el día de ayer señalamos que el ejército ruso pues habría avanzado, solamente estaría teniendo posiciones en la parte sur de Kindrachivka y había avanzado ya hacia el norte. Pues bueno, queridos amigos, recordemos que en este punto está muy caliente y pues que el ejército ucraniano está tratando de realizar esta contraofensiva para así poder ganar la confianza en especial de lo que viene siendo los Estados Unidos, para que les envíen más municiones, más armas. Esto totalmente consideremos que viene siendo un éxito por parte de ambos bandos, tanto resistir como dar la ofensiva. Pero también tenemos que tener muy en cuenta que Andrivka también ha tenido esa misma, ¿cómo se dice? O sea, como esa misma perspectiva de lo que viene siendo Kindrachivka y también Oleshivka, que recordemos que habíamos tenido información de que se estaban ya llevando avances en Oleshivka y también en Barachine, pues el ejército ucraniano en compañía de mercenarios colombianos pues habrían realizado la liberación de Barachine en ese punto. También tengamos muy en cuenta que lo que es Yunakivka, que queda al este de, de Yablonivka, pues el ejército ruso habría avanzado el día de ayer, habría avanzado hacia la parte sur, después de que combatientes colombianos que en esa parte se encontraban habrían abandonado sus posiciones, ya que días anteriores el ejército ucraniano pues se había retirado desde este punto sin que estos mercenarios se dieran cuenta. Aparentemente los mercenarios estaban en la parte derecha o en la parte este y los ucranianos estaban en la parte izquierda, en la parte oeste, y pues habían abandonado ya sus posiciones, y cuando los colombianos se dieron cuenta pues también abandonaron esta posición al ver que ni siquiera pueden defender su propia tierra. Los colombianos habrían tomado la opción, una opción muy sabia, de abandonar Yunakivka. Cae la fortaleza de Yunakivka en un 98%, podríamos decirlo, y la información del día de hoy pues nos las trae el medio Diken, que nos confirma que hacia el sur el ejército ruso ya estaría avanzando. Recordemos de que en esta zona pues se encuentra es una gran fortaleza, por ende está llena de trincheras por todas partes, sin tener en cuenta o sin contar lo que es oficialmente las casas, la infraestructura de Yunakivka. Pues, queridos amigos, el avance oficial del ejército ruso en la posición del lado norte, pues hacia el lado sur. Recordemos que también habrían llegado una brigada de paracaidistas a reforzar esta posición, a ayudar, por supuesto, a expulsar a los combatientes que se encontraban en esta zona. Bueno,
Teniendo muy en cuenta eso, pues vamos a recalcar lo que viene siendo la parte muchísimo más al sur. Especialmente vamos ya a dirigirnos a Kharkov. Esta sería toda la información que tenemos en Sumi. Por supuesto, ya nos dirigimos a lo que es Kharkov, en especial donde se juntan los tres oblasts. Recordemos que donde se juntan estos tres oblasts, tanto Lugansk, Donetsk y Kharkov, pues el ejército ruso ya habría dicho, algunos medios ya habían enunciado o anunciado que el ejército ruso ya había liberado la totalidad de la región de Lugansk. Pero bueno, nosotros en nuestro mapa aún no lo hemos decretado así. ¿Por qué? Porque nuestros amigos mapeadores no lo habrían recalcado. Tenemos mucha información de mapping que nos trae el movimiento que el ejército ruso pues estaría realizando hacia la parte norte de Rukodo. Recordemos que este es uno de los puntos más calientes porque acá también se encuentra brigadas de un batallón Azov que vienen siendo ultra nacionalistas de Ucrania, pero bueno, en este caso nos referimos al movimiento que el ejército ruso pues ha realizado ya hasta el Oblast, eh, en coordinación con lo que viene siendo un poco más al norte, en Rikivka, pues el ejército ruso, recordemos que ya habría estado como tal llevando oleadas de misiles, drones y lo que es la artillería hacia la primera localidad que se encuentra en esta zona, la primera localidad de Kharkov. En este punto, pues queridos amigos, tenemos que tener muy en cuenta esto y por eso es que traemos la información en nuestra actualización diaria, valga la redundancia. Este es el frente de Limán, esta es la parte norte de Limán. También tenemos información de lo que viene siendo la parte sur de Limán, también lo que constituye la parte norte de Konstantinovka. Recordemos que Konstantinovka pues es el corazón del Donbass, de Lugansk y de Donetsk. Pues el ejército ruso en esta zona ha avanzado consecutivamente. Recordemos que esto es el sur de Chasiv-Yar o el microdistrito de Shevchenko, que es esta zona de acá, son estas pequeñas casas. Y un poco más al norte está el microdistrito de Mykolaiivka. Y al norte ya habría el ejército ruso pues asegurado toda la parte alta de Chasiv-Yar. Y ahora la ofensiva está por supuesto en la parte sur. La información también nos la traería el medio de mapping que nos muestra de que el ejército ruso pues ya habría avanzado en lo que viene siendo ya las últimas casas, las últimas residencias del sur del microdistrito de Shevchenko, de la localidad o de la ciudad de Chasiv Yar. También anteriormente habíamos visto que el ejército ruso había realizado un avance tratando de rodear esta localidad, pero hasta ese entonces no habíamos tenido más información. Resulta y sucede pues que la información del día de hoy es que el ejército ruso ya ha tomado posición en todas las casas, desde el norte hasta el sur, de esto que falta del microdistrito de Shevchenko. Y bueno, no falta mucho para que ya lo que queda restando caiga totalmente en las manos rusas. Desde este punto, queridos amigos, debemos recalcar, no tenemos, pero debemos recalcar de que el ejército ruso ya debe de tener control desde el lado norte de Konstantinovka a menos de 7 kilómetros. En este punto hay un gran bastión de fortalezas también en el sur, pues la localidad de Prechine habría sido ya totalmente capturada por el ejército ruso, pero lo hemos dejado en una zona, bueno, de un color morado, porque no hemos tenido información verídica o audiovisual que confirme de que este movimiento habría sido realizado o había sido efectivo. Ahora vamos a dirigirnos hacia lo que viene siendo la información del sur de Konstantinovka. En este punto recordemos que lo que es al oeste de Digilivka, pues el ejército ruso ya habría establecido control total de los dos lagos aparentemente, o bueno, casi un lago ya estaría en control total del ejército ruso y tomando por supuesto dos fortalezas que se encuentran en esta zona. Esto viene siendo al oeste de Digilivka, lo cual es un buen movimiento para el ejército ruso, ya que sabemos que en Bilijora, pues el ejército ucraniano ha realizado contraofensivas expulsando al ejército ruso desde toda la zona centro de esta localidad. Tenemos que actualizar nuestro mapa y por eso es que lo traemos en nuestra actualización, valga la redundancia, el día de hoy. Cada vez se acerca desde todos los ángulos el ejército ruso hacia lo que es Konstantinovka. También desde esta zona pues tenemos muchísima información de esta zona, porque en el oeste de Torrex pues el ejército ruso habría ya realizado un movimiento
en dos partes. Primero habría realizado un movimiento hacia el este, después hacia el sur y por último habría realizado un movimiento al oeste. También este medio nos muestra o nos confirma el movimiento que días anteriores habíamos recalcado en esta zona, que habría ya quedado asegurado toda la zona este, perdón, toda la zona oeste de este lago que se encuentra al oeste de Torrets. También nos confirmaría un movimiento que se está gestando o realizando en lo que viene siendo las primeras casas de la localidad de Klebanvik. Recordemos que esta localidad, pues desde esta localidad el ejército ucraniano ha expulsado al ejército ruso en días anteriores, especialmente lo que viene siendo nuestras últimas actualizaciones del 12 de julio. Pues el 12 de julio el ejército ruso ya habría sido expulsado totalmente desde esta zona de la localidad de Klebanvik especialmente y habrían tenido que abandonar sus posiciones acá. Pues resulta y sucede, queridos amigos, que en toda esta área hay también unas fortificaciones realmente muy buenas que constituyen la direccionalidad del ejército ruso hacia Oleksandro Kalinove, que viene siendo una, digamos, una sublocalidad de la localidad, valga la redundancia, de Klebanvik, desde donde ya el ejército ruso fue expulsado. También tenemos que tener en cuenta que en Katernivka ya se están llevando a cabo o se estarían llevando a cabo los combates por esta localidad, lo cual constituye que la información que nos traía este medio y también nos la confirmaría el medio de Diken, que nos confirma de que al oeste de Torrex, pues el ejército ruso ya habría capturado lo que viene siendo en su totalidad todo el lado oeste de este río, todo el lado oeste del río que constituye o que separa estos dos microdistritos de la ciudad de Torrex, que está un poco más al este. Una gran ciudad que fue muy difícil o ha sido un gran trabajo para el ejército ruso en tomar. Pero Novopakskik ya habría sido capturado totalmente, una localidad, un microdistrito de Torrex que cae, otra nueva localidad que cae en manos rusas y estaría Erchenivka peligrando demasiado porque desde este punto el ejército ruso pues claramente puede hacer link en esta zona y si se encuentran tropas en este lugar pues quedarían totalmente atrapadas, pero también podrían ya avanzar desde el sur para realizar link con las tropas que se encuentran en el norte. Muy importante la información que tengamos en los próximos días, en las próximas horas en realidad, y vamos a estar aquí totalmente para ustedes y para actualizarlo en nuestro mapa. La siguiente información pues también la corrobora el medio del Comité Z nos informa que pues estarían ya avanzando, incluso, veamos, estarían ya avanzando en el lado este. Ya habría sido capturado oficialmente la zona del lado oeste, que viene siendo toda esta zona de Novopakshki, y estarían siendo asediadas las tropas o las unidades que se encuentren en Chernivka. Pues ya estaría siendo efectivo el avance en esta zona, por eso digo que faltan solamente horas, solamente nos falta la información audiovisual de que en este punto de verdad ya las tropas rusas han capturado por completo estas dos localidades. Tenemos información de que audiovisual de que en este punto pues ya se habría izado bandera oficialmente, pero vamos a esperar posiblemente a que estas tropas capturen el lado este para así hacer o realizar un informe bien completo, bien detallado. La siguiente información es del lado norte. En el lado norte, pues amigos, lo que viene siendo Yablunivka, el ejército ruso ha establecido control total de lo que viene siendo un gran número de fortalezas. Ya lo habíamos mencionado anteriormente en nuestras actualizaciones. Recordemos que Novolionivka pues era una localidad muy importante porque desde aquí el avance del ejército ruso pues se vería un poco más frenado porque acá hay muchísimas fortalezas que son una protección para la localidad, perdón, para la ciudad de Konstantinovka. En este punto, pues el ejército ruso estaría trabajando fuerte para, por lo menos, avanzar hacia lo que viene siendo rodear Konstantinovka. Recordemos que al ejército ruso le encanta muchísimo rodear, cercar, atrapar y creo que lo que vamos a ver en los próximos días será un avance hacia lo que es la localidad de Stepnivka, y también desde este punto pues desde esa carretera, acá hay una carretera, podrían avanzar hacia lo que viene siendo la parte norte. Esto sería un problema para el ejército ucraniano, por supuesto, porque sería
ya casi que la última ruta de acceso y de suministros para lo que viene siendo la gran ciudad de Konstantinovka. Solamente quedaría el suministro que llegue desde Kramatorsk, que es un gran centro logístico, eso hay que tenerlo muy en cuenta, ya lo hemos mencionado. Kramatorsk es el gran centro logístico de Konstantinovka y también de lo que es Sloviansk y Siversk. Pero en ese punto el ejército ruso luchará fuertemente, posiblemente, por, digamos, obstruir esta carretera de suministros, esta línea de suministros, que recordemos que ya habíamos señalado en videos anteriores, en actualizaciones anteriores, que esta sería la ruta que los drones FPV rusos estarían atacando para tratar de interrumpir, por supuesto, la logística total de Konstantinovka. Bueno, teniendo eso muy en cuenta, vamos a dirigirnos a lo que viene siendo en este mismo frente. Recordemos que Poltavka y Popyar pues estarían siendo capturadas por el ejército ucraniano y tenemos muchísima información de lo que viene siendo el lado oeste de Konstantinovka. Pues en este punto recordemos que el día de ayer realizamos un análisis muy exhausto de qué era lo que se hablaba en diferentes medios, diferentes analistas, diferentes mapeadores sobre lo que constituye el cercamiento, el cerco que le están realizando a lo que viene siendo Mirnograd y Pokrovsk, por supuesto. La información del día de hoy pues es información clara, precisa y muy directa. El medio de Dick Kane nos muestra cómo el ejército ruso habría realizado el movimiento que en el día de ayer habíamos especulado. El día de ayer, queridos amigos, incluso marcamos esta fortaleza que se encuentra al norte de Novotoreks, que habíamos dicho que sería muy vital, que este movimiento sería vital para el ejército ruso si de verdad quiere tomar el control por el lado norte de Pokrovsk. Pues ha sido tan efectivo como si lo hubiéramos visto, como si hubiéramos visto el futuro, pues el ejército ruso realmente ha habitado esta fortaleza y ha avanzado hasta lo que viene siendo el final de la localidad, incluso han asediado la localidad de Majiek. Pues en este punto ya se constituye un cerco hacia esta fortaleza, desde el lado este, desde el lado sur y desde el lado norte. Gran problema, la verdad, es un gran problema para el ejército ucraniano que esto se haya realizado. No sabemos cuánto tiempo va a durar el ejército ruso o cuánto durarán esas posiciones, o si simplemente ha sido un avance y retrocede, que a veces es muy típico del ejército ruso, avanzar y luego retroceder, ya lo hemos mencionado, para llamar la atención de tropas que se encuentran defendiendo otras localidades y por supuesto hacerlas reunir en un punto y desde el aire empezar con la fase 1, que es bombardear desde diferentes capacidades logísticas y militares que tiene el ejército ruso. La información nos la traía al medio de Dick, nos muestra correctamente que ya habría sido capturada esta localidad e incluso al sur ya también se estaría totalmente cercando estas fortalezas, inclusive la carretera que mencionábamos, que era una carretera muy importante, que la tuvimos muy en cuenta y que es defendida por alrededor de 3 fortalezas. ¿Qué es esta carretera? ¿A dónde nos guía? Pues esta carretera nos lleva, o sea, desde este punto desde este punto, pues, el ejército ruso tiene alrededor de 10 kilómetros paralelamente hacia lo que viene siendo esta localidad, pero no es tanto la localidad lo más importante. Lo más importante, queridos amigos, es la información que incluso nos mencionaba el medio Dick Kane, que nos muestra que ya desde este punto los drones FPV obstruyen y digamos, afectan la logística que entra hacia Pokrovsk. Desde este punto ya el control total que tienen las tropas rusas en este lugar, pues ya la logística, incluso ayer también mostramos algunos videos, ¿verdad? De cómo el ejército ruso ya está totalmente asediando toda esta zona, todo con drones. Pero desde este lugar, pues ya los drones tienen control total de esta carretera, por lo cual va a ser difícil transportar la logística desde el lado norte hacia Pokrovsk, lo cual es una digamos, es otro problema que se le junta a Ucrania, al ejército ucraniano, para defender Pokrovsk.
Más allá de esto, pues el medio de mapping nos traía la actualización, incluso otros medios también nos mostraba, vamos a hacer referencia solo a este, pero otros medios, como lo que viene siendo el medio de Lockstarmore, también nos mostraba este movimiento, lo que es al oeste de Rakshino. Pues Rakshino, recordemos, bueno, incluso más allá de todo esto, nos muestra que el ejército ruso estaría estableciendo, caminando o, bueno, avanzando hacia lo que viene siendo ya totalmente la localidad que el día de ayer mencionábamos y hacíamos referencia de la importante localidad que en este punto ya hacía o yace, que viene siendo la localidad de Rokjitske. Pues esta localidad, queridos amigos, este sería el punto, esta mina sería el punto donde el ejército ruso ya estaría realizando movimientos por toda esta carretera y se estaría estableciendo combates en este lugar. Desde el lado sur, pues se estarían estableciendo en lo que viene siendo esta fortaleza y estarían tratando de avanzar hacia lo que viene siendo las primeras casas de la localidad de Chervojinch. Pues esta localidad estaría siendo testigo, estos dos lugares estarían siendo testigos de lo que es el avance ruso, avance terrestre, avance de infantería sobre estos dos lugares. Y también es muy importante recalcar la información que tenemos el día de hoy, porque tenemos la información detallada de quienes están defendiendo las posiciones en este lugar. Y nos muestra el medio que nos dice, el ejército ruso avanza gradualmente a través de los batallones de asaltos ucranianos en la zona de Rodinsky. Ya mencionamos cuál es Rodinsky, que es la localidad que es súper importante para, en este caso, detener oficialmente y determinadamente el ingreso de la logística desde el lado norte de Pokrovsk. Nos decía el medio de DK, nos dice, nos trae al día de hoy, ¿quién defiende a las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona del saliente de Rodinsky? Entonces nos muestra diferentes lugares, pero vamos a mirar que está la 14 Brigada Operativa de la Guardia Nacional, el 210 Regimiento de Asalto, el 91 o 91 Batallón Antitanque Independiente, el 425 Regimiento de Asalto Independiente y el primer Regimiento de Asalto Independiente o alias Davin Binch. Y bueno, el 67, la 67 Brigada Mecanizada Independiente, también una unidad especial, la unidad Core, y el 142 o la 142 Brigada Mecanizada Independiente, que estaría al norte de Pokrovsk. Pues hemos realizado, por supuesto, nuestro trabajo y hemos enfocado dónde se encuentran todos estos ejércitos. En el lado norte de Mirnorgrad está la 142 Brigada Mecanizada, que sería la que está más cerca del frente. En este caso, si las tropas rusas pues están avanzando lo que viene siendo hasta esta fortaleza, pues están a menos de 2 kilómetros aproximadamente. En Rodinsky también está lo que viene siendo la 14 Brigada Operativa de la Guardia Nacional, que defenderá a capa y espada esta localidad, o debe de hacerlo, pues porque en realidad es muy importante. Estaría ya a menos de 3 kilómetros efectivamente de las tropas rusas. También un poco más al norte, pues estaría ya en esta localidad el 210 Regimiento, un poco en Sitosho, pues estaría lo que es el 91 Batallón Antitanque Independiente. Un poco más arriba, paralelo a las dos fortalezas importantes que tenemos, pues estaría el 425 Regimiento, un poco más al norte. Eso sí que están mucho más cerca de la Candela, están a 2 kilómetros, aproximadamente a 2 kilómetros y medio. Estaría el primer Regimiento de Asalto Independiente, Da Vinci, y más al norte estaría lo que viene siendo la 67 Brigada Mecanizada, y en esta localidad, la localidad de Shankhove, pues estaría la unidad especial HOR. Desde este lugar pues ya tenemos como tal la información completa de quiénes serán exterminados y quiénes serán los victoriosos. Unos deben de perder, otros deben de ganar. En este caso, pues el ejército ruso sigue ganando terreno. Vamos a ver, creo que van a ser unos días muy calientes en lo que viene siendo todo este frente. Pero desde este lugar ya totalmente se ve el fracaso de la defensa ucraniana por lo que viene siendo la defensa de las rutas de suministro.
Es muy importante pues porque sin suministro no se puede hacer absolutamente nada. Y recordemos que ya los drones FPV y otros tipos de drones pues están como tal interviniendo para que de acá no se lleve la logística y el personal correcto. Y bueno, queridos amigos, eso ha sido todo por el día de hoy. A todos ustedes muchas gracias por su atención. No olviden dejar su like, no olviden comentar y no olviden suscribirse si esta actualización ha sido de su agrado. Estamos acá en el mapa del poder para que activen las notificaciones y por supuesto de esta manera les lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos frecuentemente. Muchísimas gracias por su atención y Dios los bendiga. Nos vemos en una próxima ocasión.